En la evolución de una lengua, como el español desde el latín, intervienen no solo factores internos, es decir, la evolución del latín por sí mismo, sino también factores externos, concretamente, para lo que vamos a estar comentando, la influencia causada por el contacto con otras lenguas. Así pues, podemos decir que el español actual es el resultado no exclusivamente de la evolución del latín de la Hispania romana dentro de su propia burbuja, de forma aislada, de forma incluso autárquica, sino que también influyeron en su evolución otras lenguas con las que fue estando en contacto, las prerromanas o paleohispánicas, el visigodo, el árabe, etc. El lingüista italiano Ascoli, siglo XIX, principios del XX, ideó una metáfora geológica de estratos lingüísticos. Igual que se habla de estratos en geología, podemos hablar de estratos lingüísticos, de capas de lenguas. Y según esta metáfora, la relación de lenguas en contacto puede ser de sustrato, de superestrato o de adstrato. Empezamos por la relación de sustrato, que para la gramática histórica del español es la más importante, la más frecuente, es de la que más hablamos. La relación de sustrato hace referencia a la influencia que recibe una lengua que se superpone a otra. En nuestro caso sería el latín respecto a las lenguas prerromanas, es decir, ¿qué influencias ha recibido el latín de las lenguas prerromanas que ya estaban en la península? Porque, por supuesto, aunque el latín acabe imponiéndose, las lenguas que ya estaban en esos territorios, por esta relación de sustrato, dejan algunas influencias en el latín. Sin embargo, cuidado, no nos confundamos. La lengua que ha recibido influencias de sustrato, en este caso el latín, sigue siendo esencialmente la misma. Es decir, no es una mezcla del latín con las lenguas prerromanas, porque una mezcla parece implicar proporciones más o menos iguales. No, la lengua que ha recibido influencias de sustrato, el latín, sigue siendo esencialmente la misma. Y luego, como esta lengua, el latín, se impone, se superpone, la lengua de sustrato acaba desapareciendo ante esta lengua advenediza. Y aquí uso advenediza por no decir invasora. También importante, la desaparición de la lengua de sustrato, es decir, la que ya estaba ahí, rara vez se da por un exterminio de sus hablantes, ya sea exterminio de los invasores o autoexterminio. Repito, la desaparición de la lengua de sustrato rara vez se da por un exterminio de sus hablantes, porque si hubiera un exterminio, no habría tiempo suficiente como para que esa lengua exterminada junto a sus hablantes pueda influir en la lengua advenediza. Entonces, no es por exterminio, sino que suelen ser los propios hablantes los que optan por abandonar la lengua de sustrato en favor de la otra. Normalmente son sus hijos, sus descendientes, los que aprenden ya la lengua invasora como lengua nativa. Y esto no necesariamente porque los invasores la impongan, sino porque los propios habitantes consideran que esa nueva lengua les va a ofrecer más posibilidades en la nueva sociedad. Para que lo veamos claro, aunque no se trata exactamente de una relación de sustrato, esto es similar al caso de los hispanoamericanos, por ejemplo, mexicanos, que emigran a Estados Unidos y obligan a sus hijos a comunicarse siempre en inglés, llegando a veces incluso a no aprender nada de español. Estos casos, lamentablemente, son muy numerosos, afortunadamente ahora menos que hace unas décadas, pero los padres obligaban a sus hijos a aprender inglés porque consideraban que esa era la lengua que les iba a abrir más posibilidades, mientras que el español o era una lengua familiar o incluso directamente no se aprendía. Eso es básicamente la relación de sustrato, pero antes de pasar al superestrato y al adstrato, quiero explicar mi propia metáfora, que creo que de hecho se entiende mejor que la metáfora geológica. Imaginemos que tenemos una mesa, en esta mesa hay manchas de aceite, de tomate, de ketchup, lo que sea, y esas manchas son las lenguas de sustrato que hay en la mesa. Ahora, ponemos un mantel, ese mantel es la lengua invasora, la lengua advenediza, y ese mantel se va a impregnar de las manchas que ya había en la mesa. Es decir, el mantel se va a ver influido por lo que ya había en la mesa. Pero a pesar de eso, el mantel sigue siendo esencialmente el mismo mantel, con manchas, pero básicamente el mismo mantel. Bien,
Pasamos al superestrato, que es la relación contraria a la de sustrato. Es la influencia de la lengua que llega nueva sobre la lengua que ya se encontraba en un determinado lugar. Por ejemplo, las lenguas germanas de, por ejemplo, los visigodos sobre el latín hispánico. Es decir, llegan tribus germánicas a la península ibérica donde ya se hablaba latín y estas tribus germanas traían sus lenguas germanas. Pero, y aquí viene lo importante y diferenciador, la lengua influenciada, el latín en este caso, suele seguir siendo esencialmente la misma. Y no solo eso, sino que la lengua advenediza, la lengua invasora, acaba desapareciendo. Es eso lo que pasó con las lenguas germánicas de los visigodos, etcétera, que llegaron a la península ibérica y con el tiempo fueron abandonadas en beneficio del latín. Pero antes de ser definitivamente abandonadas, antes de desaparecer definitivamente, llegaron a tener influencia sobre el latín peninsular. Y por último tenemos la relación de adstrato, también conocida como parastrato, que es la influencia de una lengua sobre otra como resultado de la convivencia en un determinado territorio. Esto algunas veces aparece como bilingüismo propiamente, otras veces son dos culturas diferentes con lenguas diferentes, pero que están en frecuente contacto y se influyen las unas a las otras. Y entonces aquí, aunque frecuentemente se habla de sustrato vasco, quizás sería más apropiado hablar de una relación de adstrato, ya que el latín hispánico, luego el castellano, etc., estuvo conviviendo con el vasco. Otros ejemplos, el árabe cuando llegó a la península, año 711 como todo el mundo sabe, tuvo una relación de adstrato con las lenguas romances del norte peninsular. Ambas civilizaciones iban conviviendo, iban influyéndose las unas a las otras. Y curiosamente, el mismo árabe, también en la península, tenía una relación de superestrato con el mozárabe, con el romance andalusí. Y antes de terminar, hay que hablar un poco de algunos problemas de todo esto de los estratos lingüísticos. Primero, existe el peligro de recurrir a explicación por sustrato como una especie de comodín para explicar lo que no se puede explicar de otra forma. Es decir, hay muchas veces que no podemos explicar una determinada característica de forma interna, entonces la tendencia es a decir, pues esto debe de ser por sustrato, incluso cuando a veces ni siquiera se sabe qué exactamente del sustrato. Todo esto dicho de otra forma, aunque la idea de los estratos es lógicamente válida, no pueden explicar muchos aspectos que pretenden atribuirse a ellos. Y esto nos lleva al siguiente punto. Podemos caer en la tentación, de forma algo simplista, de pretender que las diferencias entre las diversas lenguas romances estén explicadas por las diversas lenguas de sustrato que hubiera en cada territorio. Es decir, si el latín era más o menos el mismo en toda la Romania, ¿por qué acabamos teniendo español, italiano, francés, portugués, rumano, etcétera? Respuesta: por las lenguas de sustrato. No tan rápido. Los hechos de sustrato no justifican la mayoría de esas diferencias. Otro problema es que hay veces que realmente no podemos saber si una característica es un hecho de sustrato o un hecho de superestrato, o incluso en el ejemplo que voy a poner, por adstrato. Entonces, por ejemplo, el otro día me estaban comentando, bueno, quizá es por sustrato / adstrato vasco que el castellano tenga la entonación que tiene el castellano, signifique eso lo que signifique, porque entonaciones del castellano hay prácticamente tantas como personas. Pero nos quedamos con ese ejemplo. ¿Es posible que la entonación del castellano sea a causa del sustrato / adstrato vasco? Es posible que sí. Ahora, también es posible que la entonación del vasco sea a causa de la entonación del castellano. Es decir, realmente es muy difícil establecer cuál es la causa de cuál. Y todo esto que se aplica a todos los puntos que estamos viendo ahora mismo, teniendo en cuenta que por lo general de las lenguas de sustrato sobre todo se sabe bastante poco. Entonces, de una lengua de la que se sabe muy poco, es difícil decir que ha causado tales o cuales influencias. Y por último, los hechos de sustrato más fácilmente comprobables y frecuentes son los préstamos léxicos, también de forma bastante decente, las influencias fonéticas, mientras que la morfosintaxis raramente se deja influir.